Bueno, estoy por acá en el taller de un colega. Vamos a mirar dos televisores 58 TU de la marca Samsung con el problema de reinicio. Vamos a mirar las diferentes soluciones. Vamos a mirar cómo identificar, cómo diferenciar LC1 de LC2. Vamos a mirar qué beneficio trae bajar voltaje. Me lo estuvieron preguntando muchos colegas por medio de una resistencia. Me preguntaron que si el método es viable, si funciona, si no funciona. Vamos a hacer esas pruebas. Vamos a ver qué tan viable es bajar el voltaje por medio de una resistencia y no con un boot converter. Vamos a mirar las diferentes soluciones que pueden haber a los reinicios. Vamos a mirar cuando quedan con líneas en la parte inferior o superior, las diferentes soluciones que pueden haber. Y vamos a hacerlo. Bueno, vamos a empezar con este TV está totalmente original, no ha sido intervenido. Vamos a empezar con este y vamos a mirar uno que ya fue trabajado. Este está original, vamos a hacer el procedimiento desde cero con este y vamos a mirar uno que ya le hicieron el procedimiento y no lograron solucionar el reinicio. En algunos casos logran solucionar el reinicio, pero como les comento, queda con franjas o con líneas o queda cerrada la parte de acá de la imagen, sea en la parte inferior o superior. Pues vamos a mirar esa solución. Vamos a empezar con este, está totalmente original, a ver qué solución le encontramos. Ya como todos saben, lo primero que vamos a hacer es cerrar el circuito entre los dos puntos de prueba, TRDY1, TRDY3. Vamos a desconectar el flex que comunica los dos sectores y vamos a conectar el televisor para darnos cuenta cuál de los dos sectores es el que está dañado. El televisor inició, dio el logo de Smart, pero hay que esperar un tiempo prudente para saber si el televisor se sostiene o se reinicia. En algunos casos, ¿qué pasa? Que nosotros activamos T-Con Ready, el sector izquierdo nos da imagen, pero cuando hacemos la reparación en el sector derecho, anulamos las pistas o el procedimiento que le hagamos, el televisor queda con problemas de gama, como si tuviese el corrector de gama dañado. En ese caso, el primer tip que le voy a dar es que el sector que está trabajando, el izquierdo, es el afectado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No trabajar el sector derecho, sino hacer la reparación en el sector izquierdo. Si ustedes activan T-Con Ready, les da imagen, se les sostiene, realizan la recuperación del panel en el sector derecho y la imagen del televisor le queda con problemas de corrector de gama, que le queda muy blanca, es porque la reparación está en el sector incorrecto, la recuperación. Entonces, a pesar de que el sector izquierdo se sostenga, al hacer ustedes la recuperación en el sector derecho, y si la imagen le queda con el problema de corrector de gama, pues deben de hacer la recuperación en el sector izquierdo, a pesar de que no se reinicie. El daño es en el sector izquierdo. Entonces vamos a iniciar con este procedimiento de recuperación. Lo primero que vamos a hacer es retirar sí o sí los limitadores, retirarlos todos como primer procedimiento. ¿Por qué? Porque me ha sucedido que simplemente retirándolos se soluciona el problema, porque se dañan, se colocan en alta fuga, se dañan. Entonces vamos a retirar limitadores y vamos a probar. Como primer procedimiento. Si retiramos los limitadores y conectamos el flex que comunica los dos sectores y persiste la falla, vamos a proceder a cortar BCS. Esperemos que caliente. Se pueden retirar y si esa es la falla, no es necesario volverlos a colocar. ¿Por qué no es necesario volverlos a colocar?
Porque el panel, cuando está conectado, los dos sectores trabajan en paralelo. Entonces los limitadores del sector izquierdo, que aún no hemos retirado, van a complementar el sector derecho. Entonces no hay necesidad de volverlos a instalar. Bien sea para que se quiten y que se retiren los limitadores y que el televisor funcione, o bien sea que uno los retire para trabajar con la herramienta, para aplicarle voltaje a las líneas de reloj para recuperar el panel. Bien sea que usen el short killer o bien sea que usen el MJ Tool, no hay necesidad de volverlos a instalar. ¿Por qué? Porque el sector izquierdo los tiene todavía instalados y van en paralelo. Entonces no hay, desmiento eso, que no, que si se retiran hay que volverlos a colocar. No hay que volverlos a colocar. Porque el sector que está trabajando los tiene y trabajan en paralelo. Vamos a verificar si quedaron bien retirados, que no haya quedado en corto. Y vamos a probar el televisor. Ya conecté el flex que comunica los dos sectores. Ya lo conecté. Vamos a ver si inició. Se continúa reiniciando. Pues vamos a anular BSS. Vamos a anular BSS acá. Enfócame aquí por favor donde está la punta del bisurí. Ahí ya corté intermedio del limitador y el punto de prueba. Dado el caso de que si me toca volver a reconstruir se me facilita. Hay personas que cortan por acá arriba o cortan el punto de prueba a la mitad y no es correcto. Lo correcto sería desde aquí, intermedio del punto de prueba y el limitador, para si deben reconstruir se les facilite. Solamente es colocar de acá a acá la conexión. Ya ahí corté BSS. Vamos a volver a ensayar. Cortado BSS. Ensayamos. Me parece que no inició. Se continúa reiniciando. Entonces vamos a proceder a cortar los CK del 1 al 8. Igual. Intermedio entre el punto de prueba y el punto del limitador. Hay personas técnicos que quieren hacerla fácil. Cuando este sector es el dañado, no, yo tapo aquí con cinta, pero les queda con problema de color. Después intentan hacer la recuperación de color y no pueden. ¿Por qué? Porque con cinta uno no sabe a ciencia cierta que está bloqueando. En este caso cortamos los CK del 1 al 8. Vamos a prenderlo. Si el televisor da imagen y la imagen es una imagen limpia, sin rayas, podemos proceder a conectar los CK del 1 al 8 y probamos. Y si no corrige el color, los enviamos a tierra. También debo de resaltar que el voltaje del sector que se recupera el color siempre tiene que ser menor al del sector que está trabajando. Si normalmente nosotros le bajamos voltaje desde la mainboard con una resistencia o por el boot converter, si el voltaje queda a 19 voltios, el voltaje del panel del sector que se está recuperando, debe de quedar más bajo de los 19. ¿Por qué? Porque le queda con sombras, con franjas negras, con interferencia. Entonces yo siempre aplico 18, 19 voltios al sector bueno y 13, 14 voltios al sector que se está reparando color. Entonces vamos a volver a encender el televisor. Ahí ya pudo iniciar. Como pueden ver, tiene una intermitencia, tiene problemas de color. Le vamos a enviar los CK del 1 al 8 a conectarlos. Y si no me corrige el color, vamos a enviarlos a tierra. Les quiero
comentar que las líneas que se envían a tierra son las que ingresan al panel. Porque me han preguntado mucho, es que yo envío los CK a tierra y se me reinicia el televisor. No, es que yo los conecto y el televisor no me prende, solamente me prende cuando los corto, pero si los conecto a tierra o los uno, no me funciona. Claro, no les va a funcionar porque las líneas de reloj que provienen de la mainboard contienen voltaje. Y al ustedes unirlo están haciendo un cortocircuito. Las líneas que se envían a tierra son las que ingresan al panel. ¿Ya? También quería comentarle que pues como por ahí están diciendo, no, es que no se deben enviar las líneas de reloj a tierra porque la pantalla dura menos, porque se agota la vida útil. Eso es mentira, eso es mentira. Cuando el panel por dentro tiene una etapa de amplificación, una etapa de potencia, cuando nosotros cortamos las líneas de reloj, que son las líneas de señal, así el panel esté deteriorado por dentro, aún le van a quedar ingresando ruido a esas líneas. ¿Qué vamos a hacer nosotros simplemente? Enviar las entradas de señal de la etapa de potencia del panel a tierra, muy similar como se hace con un amplificador de potencia. Bueno, ya conecté, enfócame acá por favor. Los CK del 1 al 8, pero las líneas que ingresan al panel. Quítale el zoom por favor. Quítale el zoom. Si ustedes miran, las líneas de acá abajo son las que van e ingresan al panel. Las líneas que se deben de enviar, de conectar del 1 al 8 o enviar a tierra, dámele zoom por favor. Dale zoom. Son las líneas que ingresan al panel. Si ustedes realizan, yo realicé el corte intermedio entre el punto y el limitador. Si ustedes conectan las líneas de arriba que provienen de la mainboard, obviamente va a causar que se reinicie el televisor, porque están causando un cortocircuito, están uniendo las 8 líneas de voltaje que ingresan al panel. Están uniendo las 8 líneas de voltaje que provienen de la main hacia el panel. Ese voltaje, ustedes lo están cortocircuitando del 1 al 8. Entonces las líneas que se conectan son las líneas que ingresan al panel, más no las que provienen de la main. Si ustedes conectan las líneas que provienen de acá, de la main hacia el panel, las unen, por eso es que se les reinicia. Deben de conectar las que entran al panel. Ya las conecté, vamos a probar. Persiste el problema de color. Ahora vamos a conectarlas a tierra. Normalmente cuando el voltaje del VGH que ingresa al panel, normalmente el voltaje de VGH que ingresa al sector que estamos reparando es muy alto, van a notar que acá nos queda como una interferencia. Entonces en ese caso, este televisor no quedó así, pero en algunos casos queda con una interferencia, una sombra negra del lado del sector que se está trabajando, porque el voltaje es muy alto. Entonces yo aconsejo dejar el voltaje del sector que se está trabajando lo más bajo posible, y el voltaje del sector que está trabajando bien, que no se le ha hecho la corrección, dejarlo entre 19 y 18 voltios. ¿Ya? Entonces el sector que está trabajando correctamente lo vamos a bajar a 18 o 19, y el sector que le estamos haciendo la reparación de color, la recuperación, lo vamos a dejar entre 14 y 15 voltios. Ese voltaje yo lo tomo de un condensador que está acá. Puede ser de este condensador. Si ustedes buscan por aquí van a ver 14, 15 voltios, van a poder aplicarle ese voltaje a VGH, a la línea de VGH que ingresa al panel. ¿Listo? Entonces vamos a conectar los CK del 1 al 8 a tierra. Reitero, son las líneas de CK que ingresan al panel, las que ingresan al panel. Con esto, ya yo aquí le coloco un punto de soldadura. Enfoca acá. No te acerques mucho para que no se desenfoque. Le das zoom, eso. Acá le coloqué un punto de soldadura donde va el limitador. Un extremo del limitador va a tierra, el otro va a la línea de CK, pero la que ingresa al panel. ¿Listo? Vamos a volver a probar. El color quedó perfecto, pero quedó con la sombra que les comento.
No sé si ustedes pueden notar que esta parte está más oscura, con una sombra como desgarrándose, y en esta parte está más clara. Eso se debe a que el voltaje de VGH con este tipo de recuperación está muy alto. Entonces yo aconsejo dejarlo entre 14, 15 voltios, no dejarle los mismos 19 del sector que está trabajando perfectamente. Vamos a cortar la línea de VGH. Voy a cortar la línea de VGH y lo voy a conectar a este condensador. Entonces ya volvemos. Bueno, ya corté la línea de VGH, la línea que proviene de la mainboard, los 24 voltios, y corté la línea de VGH encima del punto de prueba, ¿sí? Para poder dejar el punto de prueba habilitado para poder soldarle el cable y aplicarle los 14 voltios. Vamos a verificar que ya VGH en el sector que se está recuperando no tiene 24. A ver. Ven acá. Enfócame el multímetro. 14 voltios. Lo más recomendable es dejar VGH en el sector que se está recuperando con un voltaje bajo. Vemos que en el sector que está trabajando correctamente, colócate acá por favor. VGH, acá tenemos 24 voltios. En este momento voy a dar dos tips más. El primero es que cuando el daño es en el sector izquierdo, ustedes no deben cortar VGH. Perdón, no deben cortar VCS desde acá. Enfócame acá por favor. Dámele zoom. He visto que muchos técnicos cortan VCS desde acá y no hacen nada porque simplemente eso lleva un true hole y el voltaje sigue por debajo de la PCB hacia el tap. Al ustedes cortar VCS desde aquí, perdón, al cortar VCS desde aquí, simplemente le anulan el voltaje de VCS al limitador, más no anulan el voltaje que ingresa al panel. Para anular VCS, es esta línea que se encuentra acá, la voy a rayar un poco para que ustedes la diferencien. A ver, esa pista que está acá, esa, enfócamela. Dale zoom por favor. Esta línea que se encuentra aquí, esta línea que raspé, es correspondiente a VSS. Ustedes simplemente deben de cortarla aquí a la mitad. Este es VCS, la de al lado es VGH. ¿Ah? Entonces ese true hole es el que comunica el voltaje allá donde está el limitador. Ustedes si cortan desde el limitador no hacen nada. Continúa el voltaje de VSS aplicado al panel. Deben de cortar aquí en este punto, si quieren anular VCS, dado el caso que el daño sea en el sector izquierdo. Ese es el primer tip. Y el segundo tip que le voy a dar es cómo diferenciar LS1 de LS2, dado el caso de que no venga serigrafiado. ¿Ok? Si no viene serigrafiado, porque me han preguntado, profe, ¿usted cómo hace para diferenciar LS1 de LS2 si los dos voltajes están fluctuando? No se puede identificar. Bueno, LS1 corresponde a Eevin en la marca LG. Eevin y LS1 es lo mismo. Y LS2 y ODD es lo mismo. Ajá, profe, ¿cómo lo diferenciamos? Fácil y sencillo. Cuando ustedes conectan el televisor LS1 o Eevin empieza en un estado alto. Y LS2 o ODD empiezan en un estado bajo. Entonces vamos a hacer la demostración. Tengo la punta conectada al chasis. Vamos a colocar la otra punta positiva a LS1 y nos vamos a dar cuenta que cuando ustedes conectan el televisor, inicia en alto. Conectamos, inicia en un alto, 24 desciende a menos 6. 24 desciende a la prueba con LS2 y se van a dar cuenta que cuando conecto en LS2, cuando tengo la punta conectada en LS2, inicia en bajo, en menos 6. Ahí está, menos 6, suba a 24. Menos 6, 24. Vamos a volver a ver de nuevo. Estamos en LS2. LS2. Esperemos que se descargue LS2.
LS2 inicia en un voltaje negativo en bajo y LS1 empieza en alto. Vamos a ver, vamos a conectarlo nuevamente. Menos 6, incrementa a 24. Enfócame acá para que ellos se den cuenta que soy en LS2. LS2. Vamos a ver el multímetro nuevamente. Tiene que empezar en bajo. Ahí está, menos 6. Inició 24. Vamos a hacer la prueba con LS1. LS1, vamos a hacerlo. 24 menos 6. 24 menos 6. Ese es el tip para diferenciar LS1 de LS2 y para diferenciar ODD de IN. Pues seguimos con el video. Ya tengo por acá conectado 14 voltios al sector que estamos recuperando. Ahí inició. Vamos a acomodar acá esto. Ahí inició correctamente. Podemos apreciar que el color es un color parejo, un color perfecto. Quedó con esa lineecita acá, un pequeño detalle, pero el color está 10 de 10. Y ya se le quitó la sombra que tenía aquí desgarrando. Así que tornaba muy oscuro en este sitio. Ahora vamos a... Ya quedó el color, ya quedó recuperado el sector. Ahora vamos a bajar voltaje. Me han preguntado que qué tan viable es bajar voltaje con una resistencia de 1K o de 1500 ohmios. Funciona, pero no en todos los casos. Funciona, pero no en todos los casos. En algunos casos el panel tiene mucho consumo y el amperaje que le suministra la resistencia es muy bajo. Entonces ustedes le colocan una resistencia y yo creo que algunos técnicos ya han notado que el televisor enciende pero lleno de rayas, no grafica. ¿Por qué? Porque el amperaje que pasa al otro extremo de la resistencia es muy bajito, la corriente. Ahora, la ventaja del boost converter es que no le puedo colocar un boost converter de 3, de 4, de 5 amperios porque el panel se daña, porque el panel se deteriora más rápido. Mentira, porque el panel simplemente toma la corriente que necesita, ¿sí? Siempre y cuando yo disminuya el voltaje a 18, a 19 voltios, el panel va a trabajar tranquilo, va a trabajar, se va a alargar la vida útil del panel. Ahora, haciéndolo desde este punto, también, si es verdad, se baja el voltaje de LS1 y de LS2, del cambiador de nivel disminuye, pero si lo haces con una resistencia, disminuye también el amperaje, ¿sí? Y hay paneles que con poquito amperaje no trabajan, ¿sí? Entonces, yo tengo otro televisor que les voy a demostrar que cambiándole la resistencia de ajuste de VGH por una de 1K o de 1500 no va a funcionar, porque el panel está muy deteriorado y necesita más amperaje del que le provisiona del que le aplica la resistencia, ¿sí? Entonces, lo más viable es un boost converter. ¿Por qué? Porque hay paneles que trabajan con 16, 17, 18, 20 y es muy cansón estar probando resistencia por resistencia. Ahora usted se consigue un boost converter de 2, 3 amperios y va a poder aplicar el voltaje y no se va a deteriorar el panel. El panel toma el amperaje que necesita, ¿ah? El beneficio de la resistencia es que ustedes se ahorran el boost converter, ¿sí? Si usted es de esos técnicos tacaños que no le gusta invertir, se va a ahorrar un boost converter, pero no en todos los casos le va a funcionar reemplazar, en vez de colocar boost converter, colocar una resistencia. Hay televisores que las pantallas no están tan deterioradas y hay televisores que aceptan colocarle una resistencia para disminuir el voltaje, porque sí funciona, pero no en todos, ¿ya? Es un método que sí funciona, pero no en todos. El boost converter funciona en todos. ¿Por qué? Porque el amperaje es constante. Entonces, ese se lo voy a mostrar con otro TV que tengo ahí, ese tips, que no en todo funciona la resistencia. Entonces aquí vamos a bajar voltaje con el boost converter a 19 voltios, que es lo aconsejable. Bueno, ya le coloqué el boost converter. Enfócame acá, por favor. Les recuerdo que los 12 voltios para alimentar el boost converter deben de tomarlo de la salida desintegrado, no para que corte el paso del voltaje cuando ustedes apaguen el televisor. Enfoca en el multímetro. Ahí tenemos 12 voltios. Entonces cuando apaguen el televisor, corte el voltaje. Si ustedes lo dejan directo desde los 12 voltios de la fuente, hay ocasiones en que el televisor, cuando ustedes lo apagan y lo prenden con el control remoto,
se queda sin video. Entonces tienen que desconectar y volver a conectar para que les dé imagen. Es porque el voltaje está quedando constantemente aplicado al panel. Acá miramos la salida del boot converter. Vamos a ver, acá está 19 voltios. 19 voltios estables, le ingresan 12. Entonces les recuerdo que no pueden tomar los 12 directamente desde la fuente, porque cuando apaguen el televisor con el control remoto en ocasiones se les va a quedar sin video. Vamos a apagarlo, a prenderlo para que ustedes vean el tono del color cómo quedó. A ver, esperemos que inicie. Pueden ver logo de Netflix, el logo de YouTube, un color parejo, aceptable. Vamos a ingresar a menú. General. Administrador de sistema. Lo vamos a pasar a modo tienda para que él nos dé un demo. La forma más fácil de... Lo pasamos a modo comercial, le damos a aceptar. Y ahí podemos apreciar la calidad de la imagen. Quedaron unas pequeñas líneas acá arriba. Esas líneas las podemos solucionar no cortando todas las líneas del OCK, sino cortando solamente las líneas que causan el reinicio. Podemos solucionar estas líneas. Aconsejablemente dejarle las lineecitas para que dure más el panel, porque al ustedes solamente anular las líneas de CK que están causando estas líneas, creo que dura un poco menos el panel. Hay unas pantallas que le salen cuando uno hace la reparación ya más ancha. Entonces esas pantallas sí justifica dejarle conectadas algunas de las líneas de sincronismo de reloj para poder minimizar eso. Obviamente va a durar menos, pero la calidad de la imagen va a ser mejor. Entonces eso va según su cliente, según su criterio. Yo en lo personal le dejaría esas líneas porque sé que va a durar más tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar otro televisor donde vamos a hacer el procedimiento de reparar estas líneas. El televisor creo que tiene unas líneas de 2-3 pulgadas de ancho. No recuerdo, ya vamos a mirarlo a continuación. Entonces, así quedó esta solución, este método, esta recuperación quedó así. Ahí pueden apreciar la imagen. Buena calidad de imagen, tiene las líneas, pero no afecten nada, son bien pegadas al marco. Vamos a ver la próxima solución a las líneas que les comento. El televisor que vamos a mirar a continuación tiene problema que se reinicia. Y luego de que el compañero le quitó el reinicio, le quedó con las franjas. Vamos a mirar la solución. Bueno, continuamos con un 58TU7000 con la falla de que se reinicia. Ya viene súper intervenido. Por acá enfócame. En algún momento le pasó que cortaron en este sector y les tocó volver a reconstruir porque se equivocaron de diagnóstico. Enfócame por acá. Dámele zoom, por favor. Acá les pasó también que les cortaron y les tocó reconstruir. Los que le comenté en el video anterior, que cortaron BCS desde aquí y no desde acá. El primer procedimiento que voy a hacer es cortar BCS desde aquí. Aquí, enfócame aquí. Ya corté. Desde acá. Ya corté la línea de BCS. Es el primer procedimiento que se debe hacer. Ya yo activé este con Ready y verifiqué que el sector averiado es el sector izquierdo. Entonces voy a desconectar el flash que comunica el sector derecho y voy a ensayar. Vamos a hacer esta dinámica. Corte BCS, no enciende, pero es el primer procedimiento que se debe hacer. Se continúa reiniciando.
El sector afectado es el sector izquierdo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar igual que en el video anterior los CK del 1 al 8. Todos. Como ya está reconstruido, simplemente voy a quitar todas las líneas que reconstruyeron de los CK del 1 al 8. Ya desconecté todas las líneas, enfócame acá. Enfoca aquí. Retiré la conexión que tenían hecho del CK del 1 al 8. Vamos a probar, porque en ocasiones uno corta los CK del 1 al 8, corta BCS y más sin embargo sigue reiniciándose, porque a veces tiene problemas de VGH o de LC1 y de LC2 y eso causa que se reinicie. Ahí el televisor inició, pero no va a haber video obviamente porque le faltan las líneas de reloj. Simplemente ahí quitamos fue la protección. No solamente BCS causa que se reinicie, en muchas ocasiones aparte de los CK también puede ser el VGH, puede ser LC1, puede ser LC2, dependiendo del caso. En este caso uno suspende los CK del 1 al 8, suspende BCS, ya quito el reinicio, conecto el sector derecho. Obviamente el televisor ya inicia, pero va a iniciar con problemas de color. Y lo que les comentaba, no sé si se puede apreciar acá, que el televisor tiene unas líneas. Esperemos que... Y se ve una tonalidad más oscura, debido a que los CK están cortados y no se le ha hecho la recuperación de color. No sé si se puede apreciar esta franja negra que tiene aquí. ¿Se aprecia en la cámara? Hay muchos televisores que quedan con esta franja un poco más ancha o líneas más pronunciadas. Entonces, para solucionar este inconveniente, ¿qué debemos hacer? No debemos cortar todas las líneas de reloj, simplemente las líneas que causan reinicio. Me han preguntado, profe, ¿y cómo hago para saber cuáles son las que causan reinicio? ¿Lo puedo hacer con el multímetro? Sí, sí lo pueden hacer con el multímetro, medir la baja impedancia entre las líneas. Pero en muchas ocasiones, a pesar de que las líneas miden baja impedancia, no causa que se reinicie el televisor, porque ya lo he probado. Entonces el método que yo uso es ir conectando una a una. Son 8 líneas, empiezo a conectar CK8, pruebo, no se reinicia, conecto CK7, CK6, CK5. Si CK4 causa el reinicio, lo dejo desconectado. Solamente voy a dejar desconectadas las líneas que causen el reinicio, porque con el multímetro va a medir baja impedancia. Pero más sin embargo eso no ocasiona, eso no va a hacer que el televisor se reinicie a pesar de que mida baja impedancia, porque ya lo he probado y es así. Entonces vamos a empezar a colocar una por una las líneas de reloj hasta que identifiquemos la que causa el reinicio y con eso vamos a corregir esta falla. Entonces voy a empezar a conectar una por una y voy probando. Entonces voy a hacer ese procedimiento y ya seguimos con el video. Bueno, como les comentaba, logré solucionar el inconveniente que no llenaba toda la pantalla, quedaba llena de líneas la parte de abajo. Enfócame acá por favor. Encontré que tenía problemas en los CK. Enfoca por favor, dale zoom. Encontré que tenía problemas del CK1 al CK3. Dejé conectado 4, 5, 6, 7 y 8. Esos 3 me causaban reinicio. Y le apliqué, quítale el zoom, a VGH un voltaje más bajo, los 14 que hay en este condensador. Entonces bajé voltaje de VGH y empecé a conectar los CK uno a uno. Porque muchas veces con el voltaje de VGH en 24 o 19 se sigue reiniciando. Entonces aconsejablemente bajarlo 14, 15 voltios y ir conectando los CK uno a uno. Y así quedó la recuperación. En algunos casos queda perfecto. En otros casos queda con detalles. Ya eso queda al criterio de ustedes como técnico. A mí en lo personal, yo dejo los televisores con el detalle de las franjas acá. ¿Por qué? Porque con el detalle de las franjas dura un poco más.
al dejar conectado parte del sector afectado, la vida útil del panel se acorta. Entonces yo preferiblemente lo que hago es anular todo el sector. Quedó con unas líneas, un detalle mínimo, pero se le quitaron la franja que tenía. En algunos casos queda perfecto, en otros casos queda con detalles mínimos. Es un procedimiento pues que se los muestro. Ya como les comento, eso es al criterio de ustedes como técnicos. Yo en lo personal, cuando me llega un televisor de estos y queda con franjas aquí, yo hablo con el cliente, le digo que es un televisor que le va a durar muy poco por el desperfecto que tiene la imagen, y así como le puede durar muy poco, le puede durar mucho, pero doy muy poquita garantía porque estas recuperaciones casi no duran cuando quedan con franja, cuando quedan con detalle. Hay televisores que pueden durar cantidad de tiempo, como hay otros que pueden retornar al día siguiente por garantía. Pero la forma de solucionar las franjas es esa: no cortar todas las líneas de reloj y bajarle voltaje a VGH sobre los 14, los 15 voltios y dejar solo desconectadas las líneas de sincronismo de reloj que causan el reinicio. Entonces, como pueden ver, pude minimizar las líneas de acá, pude lograr una recuperación, una mejor recuperación, pero no sé cuánto tiempo vaya a durar. De igual manera es un método que quería mostrarles. Entonces ahora voy a mostrarles lo que les comentaba de bajar el voltaje con resistencia. Este es un panel que está muy deteriorado y que no acepta que le baje el voltaje con resistencia por el exceso de consumo. Entonces voy a mostrarles que voy a colocar una resistencia de 1K. Yo la tengo por acá lista. Voy a usar la lupa a retirar la resistencia. Ya ustedes lo vieron que el televisor estaba dando imagen bien. Listo. Enfócame acá, por favor. Que ellos se den cuenta. Vamos a conectar el televisor. Acá le coloqué la resistencia de 1000. Vamos a esperar que inicie. Tan alterno esto. Nos damos cuenta que acá tenemos, se enfoca el multímetro, 25 de VGH, y en el otro extremo bajo a 16. ¿Por qué? Porque el panel tiene mucho consumo. ¿Ya? Entonces en ese caso, ¿qué deben de hacer ustedes? Empezar a buscar qué resistencia, calcular qué resistencia. No es de 1000, de 800, de 600, de 560. Entonces en ese proceso de buscar la resistencia, listo, acomodan el amperaje, pero el voltaje no. ¿Sí? Porque digamos, ustedes al bajarle la resistencia, la impedancia de 1000 a 500 ohmios, obviamente va a pasar más voltaje y va a pasar más amperaje. ¿Ok? Entonces vamos a mirar. Esto era lo que yo les comentaba, de que en algunos paneles no es viable bajar el voltaje con resistencias. Y como les decía, ustedes pueden variar la resistencia, van a colocar una resistencia más bajita, pero el voltaje va a incrementar igualmente. Entonces de nada va a servir colocar una resistencia de 500 ohmios, 560 o de 330 ohmios si el voltaje va a quedar sobre los 20 voltios, sobre los 22 voltios, que es el voltaje que necesita, el valor que necesita de la resistencia sería como de 330 a 560 ohmios para aplicar la cantidad de amperaje que necesita el panel para funcionar. Pero inmediatamente se incrementaría el voltaje a unos 22 voltios. Entonces no estamos haciendo nada, no estamos bajando el voltaje para recuperar, para alargar la vida útil, del panel. Entonces con un boot converter es seguro, es a la fija. El método de la resistencia sirve, pero no en todas las pantallas. Entonces des en cuenta que le coloqué la resistencia y no. Voy a mirar si puedo puentear la resistencia acá. Vamos a quitarla, poner un puntico de soldadura ahí.
Continúa grabando. Ya quité. De donde va la resistencia de paso de VGH, la voy a dejar puenteada. Ya, listo. Ahí ya inició. Entonces se dan cuenta que el método de la resistencia no funciona en todos. En todas las pantallas, donde la pantalla está muy deteriorada o exige más amperaje, no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Ok? Entonces ese fue el método. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden dejar aquí en los comentarios. Si hay algún otro método que ustedes conocen y quieren que lo ponga a prueba, pues escríbanme y yo lo coloco a prueba en un próximo video. Bueno, estoy aquí en el taller de un colega y venía a mostrarles la falla en ese televisor, lo que les estaba comentando, que cuando anulamos el sector equivocado, a pesar de que da imagen, nos queda el televisor con problemas de gama. Este televisor le activaron el T-Con Ready, desconectaron el sector derecho y el televisor enciende. Enciende, da imagen, la imagen la da con un tono más claro porque no tiene conectado el sector derecho. Cuando uno hace este diagnóstico, uno toma en cuenta que el sector averiado es el sector derecho. En este caso no es así. En este caso el técnico activó T-Con Ready, le dio imagen en el sector izquierdo. Entonces enfócame acá. Dale zoom por favor. Procedió a cortar todas las líneas que ingresan al panel. Enfócame acá en los puntos de prueba. Primero cortó en los puntos de prueba. Dale zoom por favor. Cortó en los puntos de prueba. Y el televisor se le seguía reiniciando. Cortó acá. Y el televisor se le seguía reiniciando. Le quitó el voltaje del Beacon. Enfócame acá. En el corrector de gama. Y el televisor ya le dio imagen, pero le daba con una tonalidad muy blanca. ¿Qué pasa en este caso? Que se estaba reparando el sector equivocado. Entonces yo vengo a mostrarle. Ahí el televisor de imagen. Vamos a conectar el sector izquierdo. Ya yo tengo todo reconstruido. Yo volví a hacer todas las líneas que ingresan al panel y todas las líneas de los puntos de prueba para mostrarles. El televisor se reinicia. Como el sector izquierdo daba video, tomaron en cuenta que el daño era el sector derecho. Entonces voy a mostrarles que cuando sucede eso, que ustedes activan T-Con Ready, el sector izquierdo da imagen, anulan las líneas del sector derecho, se sigue reiniciando o le sale la imagen con problemas de gama, hay que anular ese el sector izquierdo. Entonces, para iniciar lo primero que se hace es cortar VCS. Ya yo por aquí lo tenía cortado. Ya yo realicé la reparación. Me tomé la libertad de reconstruir todas las pistas para mostrarles el fallo. Entonces, enfócame acá. VCS hay que cortarlo desde acá. Enfócame en los puntos de prueba. Y no desde los puntos de prueba. Dale zoom. Al ustedes cortarlo desde aquí, simplemente anulan el voltaje que ingresa al limitador, más no el voltaje que ingresa al panel debido al que tiene un true hole. Y por debajo tiene la línea que comunica el voltaje al panel, el voltaje de VCS. Entonces ya corté VCS en el sector izquierdo y ya nuestro televisor va a iniciar. Entonces, ¿qué sucede? Que en algunas ocasiones nos equivocamos en el diagnóstico. Activaron T-Con Ready y como el sector izquierdo les dio imagen y se les sostuvo, el colega pensó que el sector derecho era el daño. Cortó todo, bueno, como pueden ver el impreso lo volvió una nada. Mas sin embargo,
pude reconstruirlo y pude salvar el televisor. Entonces, ahí les dejo ese tips y lo que les aconsejo es tratar de cortar de la mejor forma, dado el caso de que si se equivocan, puedan volver a reconstruir las líneas. Entonces, como se pueden dar cuenta, el problema de reinicio era el sector izquierdo a pesar de que daba imagen. Entonces, con ese mismo tips vamos a poder solucionar cuando tiene problemas de corrector de gama o cuando tiene problemas de reinicio. Esto es para que se den cuenta que nos podemos equivocar en el diagnóstico, ¿no? Entonces, el sector dañado era el sector izquierdo y no el derecho. Y así quedó. Un color perfecto, una excelente calidad de imagen. Ya voy a proceder a bajar el voltaje de 24 a 19 voltios, lo voy a hacer desde la Mayweather. Quería compartir con ustedes ese tip. Quería compartir con ustedes este tip para que se dieran cuenta que cuando nos equivocamos y suspendemos el sector equivocado, el reinicio continúa o continúa con problemas de corrector de gama.